Estamos en Marcos 1. Aún no pasamos, yo creo que a lo mejor a toda la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Empezamos viendo como unos extras, unos pequeños extras en esta película, donde la estrella es Jesucristo. Hoy estamos hablando de guerra espiritual. Y eso es lo que es el diablo, ¿no? Un pequeño extra en una película donde la estrella es Jesucristo. Primero hablamos de Juan el Bautista, si te acuerdas, que vino a abrirle camino a Jehová, dice la palabra de Dios. Así enseña la palabra. Y luego vimos a este Jehová en la tierra, que es Jesucristo, marcando el camino que todos debemos de caminar. Y lo que llevamos hasta ahorita, lo que nos ha mostrado el Señor, el camino con el que comienza Marcos, es escuchar el Evangelio de arrepentimiento. Juan Bautista fue duro al predicar el bautismo de arrepentimiento. Y luego sigue creerlo, arrepentirse. Y luego nuestro Señor Jesucristo en su persona nos enseña que hay que bautizarnos, ¿ok? Es súper importante recibir el bautismo en agua. Y después también nuestro Señor Jesús en su persona nos muestra que después de haber escuchado el Evangelio, de haberlo creído, de habernos arrepentido, de habernos bautizado, viene el Espíritu Santo sobre nosotros, viene el Espíritu a nuestras vidas, nos sella, nos adopta. Y esto debe de haber pasado en nuestras vidas, en la vida de todos los que estamos acá. En todos los que nos decimos cristianos, el Espíritu Santo debe de estar en nuestras vidas. Y luego lo que nos muestra Jesucristo también en su persona es que después de haber recibido el Espíritu Santo, lo que sigue en todos, nadie está exento, es en que entramos a una guerra espiritual. ¿Okay? Y ahí debemos de estar todos en esta guerra espiritual. Yo creo que al terminar de hablar de la guerra espiritual, vamos a estudiar un poco lo que es el Espíritu Santo. Pero dentro de la guerra espiritual, de hecho, vamos a ver algo del Espíritu Santo y cómo dentro de tantos engaños que usa el diablo también, ¿no? Pero eso vendrá más adelante. Te digo, lo que muestra Marcos hasta ahorita, el camino que muestra Jesucristo mismo en su persona, ese es el caminar, escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse, bautizarse en agua y recibir el Espíritu Santo. Y enseguida del Espíritu Santo, todos estamos en una guerra espiritual, una guerra en la que no estábamos antes, ¿verdad? Antes de ser cristianos, antes de recibir el Espíritu, nadie estaba en una guerra, ¿verdad? Estábamos con el diablo, éramos del diablo, éramos hijitos del diablo y estábamos contentos siendo hijitos del diablo, ¿verdad? Todos, el que diga que no, pues miente, porque la palabra dice que así era, ¿no? Hay cosas que son más importantes que otras, y yo creo que esta es súper importante. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Ese es súper importante saberlo, porque de ahí depende cómo actuar nosotros. Y veíamos Juan 10:10 que dice que su objetivo es robar, matar y destruir. Ese es el objetivo del diablo. Pero algunas veces alguien lo confunde o nos lo cambia o nos lo platica de otra manera y dice: quiere robarte dinero, quiere robar tu tranquilidad. No es así. El contexto, ¿te acuerdas que dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia? Hablando de vida eterna. Todo el contexto de Juan 10 está hablando de salvación, es decir, de vida eterna. Eso es lo que quiere robar el diablo. Es decir, para acabar pronto, el diablo lo único que quiere es que nosotros, cuando el Señor venga por nosotros, seamos echados al infierno. Eso es lo que él quiere, ¿verdad? No quiere nada más, no le importa si enfermas o sanas, no le importa si tienes dinero o eres pobre o eres rico, ¿ok? Él lo que quiere es que vayas al infierno preparado, dice allá Mateo 25, al final creo que es 41, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿ok? Ese fue preparado para él, pero quiere llevarse gente ahí con él. Ese es el objetivo
¿ok? Y de eso trata la guerra. Ahora, cuando él fue en el mundo espiritual, cuando él se rebela y Dios lo castiga y es echado a la tierra, yo no sé si alguna vez te has preguntado, ¿y por qué lo echó a la tierra? Porque es Dios el que lo tiene en la tierra, es Dios el que le dio algo de autoridad acá, como dice 2 de Corintios 4:4, le llama el Dios de este siglo. Y Jesucristo en Juan 14:30 le llama el príncipe de este mundo. Dios es el que lo puso acá, ¿verdad? Dios cuando él se revela en el mundo espiritual, en el cielo, Dios lo castiga y lo manda a la tierra. Pero alguien puede decir, ¿y por qué lo mandó a la tierra? La semana pasada hablábamos de lo que él hizo en el cielo. ¿Te acuerdas lo que hizo? Y se reveló, pero no solo se reveló, sino que convenció a una tercera parte de los ángeles. Dice la palabra de Dios, con la multitud de tus contrataciones. Y contrataciones lo que significa es como convencerte de algo, ¿sí? Hay un pequeño pasaje en la Biblia, en 2 de Samuel 15:2, que habla de eso, de cómo son esas contrataciones. Ahí está hablando de alguien que dice, se levantaba de mañana, se ponía a un lado del camino, y a cualquiera que venía al rey le decía, ¿quién me pusiera por juez para que yo les hiciere justicia? Esto es lo que hacía el diablo. Es decir, en el cielo lo que hacía el diablo es, mira, si yo fuera Dios, yo haría esto. Si yo fuera Dios, es más, les daría más participación a ustedes, ángeles. Si yo fuera Dios, los traería con él. O sea, eso era, y convenció a una tercera parte, y luego esa tercera parte fue lanzado con él. Hoy lo sigue haciendo con nosotros. El diablo, de eso se trata, ¿no? Él siempre ha querido ser Dios y ser adorado como Dios. Pero si te fijas el trabajo que hizo Satanás en el cielo, como que responde por qué Dios lo mandó a la tierra. ¿Sabes? Parece malo, convenció a una tercera parte de ángeles y los hizo que se perdieran. Y claro que es malo para ellos. Para Dios les sirvió, porque Dios tenía un ejército de ángeles, pero pues ahí estaban revueltos, unos que pensaban bien y unos que pensaban mal. ¿Qué los hizo distinguirlo? La tentación del diablo sacó lo que ellos tenían adentro, y ya el Señor los distingue y ya los echa para acá. Es lo mismo que está haciendo el diablo en la tierra. Aquí está lleno de gente, de personas, y el Señor va a llevar al cielo solamente a los que lo aman, a los que lo escogen, a los que le obedecen. ¿Y qué hace el diablo? Eso, que el Señor pueda distinguir el que lo ama del que no le ama. ¿Cómo lo hace? Nos tienta, y claro que el que cae en la tentación dice, pues ese no es. Dice 1 de Juan que el que hace pecado es del diablo, y así los distingue el Señor. Es decir, es como que el diablo le ayuda a distinguir a Dios las ovejas de los cabritos. Él no lo sabe, pero Dios lo está usando para eso, para que detiente. Dice Santiago 1:13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus deseos, por sus deseos es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, es decir, esos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo Satanás al tentarnos. Ahora, esto que leemos en Santiago 1:13 también es algo de lo más importante. Ahorita te decía, algo muy importante es el deseo del diablo, que es que vayamos al infierno. No le importa si somos pobres, ricos, sanos, nada. Nomás quiere llevarnos al infierno. Y esto que leímos en Santiago 1:13 es muy importante. Porque mira todo lo que dice en el 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, sus deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado,
Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ok? Es súper importante, si lo crees o no lo crees, que cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte, es decir, que te mata. Eso lo dice la Biblia en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y si tú vas a la Biblia y ves personas, ves testimonios, ves personajes, esto es lo que se ve en la Biblia. Por ejemplo, ves a Adán y Eva siendo echados del paraíso. ¿Por qué? Por un pecado, por haber comido del fruto prohibido. Tú ves a la mujer de Lot siendo convertida en estatua de sal por un pecado, por haber volteado cuando el Señor le dijo que no volteara hacia atrás. Y así es la constante, ¿sí? Tú ves a Saúl ser desechado por un pecado. Tú ves a Ananías y Zafira ser muertos ahí por un pecado. ¿Ok? Quiero que sepas que yo creo que esto es de lo más importante. Ahorita que entremos a hablar de los engaños del diablo, yo creo que este es uno de los que más utiliza, ¿sí? El que creamos que un pecado es poco, es decir, que no es suficiente para ir al infierno. Ese es engaño del diablo. O sea, que creas, es un pecado, es un pecadito además, y además todos lo hacen, y síguele con los engaños que el diablo puede usar. Pero este es de los principales, que creamos que un pecado no lleva al infierno, ¿no? Sino que, no sé, como que tienes que acumular varios, y que tienen que tener cierto grado de gravedad para llevarte al infierno. El diablo es el principal, que sabe lo que hace un pecado, porque un pecado es lo que a él lo lanzó del cielo a la tierra y después lo va a lanzar al infierno. Un pecado, es decir, el diablo sabe, él lo vivió en carne propia, y entre miles de engaños que tiene, este es uno de los principales, y lo usó desde el principio. ¿Te acuerdas que lo usó con Eva cuando le dijo, come, que al cabo no morirás? Y lo sigue usando con nosotros. Mira, al cabo no morirás. Contesta, al cabo no morirás. Y luego viene y nos muestra algo de palabra y nos dice, ves, no morirás. Ves, ya eres hijo de Dios. Ves, ya no hay pecado en ti. Ves, puedes pecar y no va a pasar nada. Y sigue siendo el principal de los engaños. ¿Ok? Pero la Biblia enseña que el pecado lleva a la muerte. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? La muerte pasa al hombre cuando el hombre peca. Un pecado es suficiente para que dé a luz la muerte. Con tentaciones, fíjate cómo lo hace. La tentación es aquel ofrecimiento para que pequemos. La tentación es aquel hacer llamativo lo malo. Esa es una tentación. Nos tienta para que pequemos y luego nos engaña para que no nos sintamos mal. ¿Sí? Nos aplica engaños para que no nos sintamos mal por ese pecado. Por eso es engañador y es tentador. Y luego también dice la Biblia que es el acusador. Fíjate cómo aplica las tres cosas. Nos tienta y nos hace caer en pecado. Nos engaña y nos hace no sentirnos mal de ese pecado. Y luego él mismo nos acusa y nos dice, mira lo que hizo tu hijo o tu hija. Es el acusador, es el tentador y es el engañador. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y espiritual la ganamos cuando distinguimos la voz de Dios y obedecemos la voz de Dios. Así parece, oye, ya es todo. Les parece bien sencillo, ¿no? Solamente que hay un pero, una clave, un peligro. Que la voz del diablo también está ahí. Y grábate esto, que la voz del diablo parece más placentera que la de Dios. ¿Sí? La voz del diablo apela a lo que quiere nuestra carne.
Si la voz del diablo apela, lo que decía ahorita, nadie es tentado de parte de Dios, sino que son tus concupiscencias, son tus deseos, es lo que te gusta. Cuando alguien te insulta, el diablo te dice, oye, pero ¿por qué te grita? ¿Quién se cree? ¿Verdad? Tú grítale, y luego te dice, tú no tienes la culpa, porque ella empezó, o porque él empezó, ¿verdad? Grítale, no pasa nada. Y eso tu carne dice, tienes razón, mi carne quería gritarle, y luego hay una voz que me dice, grítale y no pasa nada, y dices, de ahí soy, y terminas gritándole. Pero había una vocecita más chiquita, más despacito, que decía, no le grites, porque acuérdate que dice Efesios, quítese de vosotros toda ira, toda gritería, nomás que se escucha así bien lejos, bien lejos, bien lejos, ¿no? Y preferimos hacerle caso a la otra voz, pero la otra voz no dice que es el diablo, la otra voz también, es decir, no se presenta como es. La otra voz, muchos la confundimos y creemos que son pensamientos nuestros. No, es el diablo el que está hablando ahí a nuestra mente. Grítale, oféndele, ¿sí? Cuando los hombres que andamos en la calle y pasa una muchacha, es aquella voz que dice, voltea a ver, no tiene nada de malo. La Biblia dice que si la deseas, pero tú no la deseas, mira, voltea para que veas que no la deseas, y tienes razón, no la deseo, qué guapa está, pero no la deseo, y esa es la voz del diablo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que distinguir, cómo es esta guerra, y ya desde ahí tenemos que entender que es astuto, y ya desde ahí con esas tres características, desechar una guerra que hoy se ha presentado, y oye, al diablo que se metió a una persona y échalo y sácalo, ya desde ahí tú tienes que pensar, vamos, si la serpiente es astuta, ¿por qué se va a meter a una persona y luego hacer que la persona haga como aquella película del exorcista, y luego para que llegue alguien y le diga, sales en el nombre de Jesús, y salió? Y tú tienes que pensar en tu mente, oye, esta serpiente no está tan astuta, pero la verdad es que es más astuta de lo que creemos, ¿sí? Esa guerra espiritual, él también la está presentando y haciendo para distraernos, ¿sí? Mientras por el otro lado, todos los días nos zarandea, nos da con todo, y nos tiene caminando hacia el infierno, ¿verdad? Es más astuto de lo que pensamos. ¿Cómo actúa? Hay muchas formas de... Yo podría llevarme 3 horas en tratar de ver engaños, a lo mejor que he vivido, que he visto, es demasiado astuto, pero hay algo en general donde todos van a partir de ahí. Dice 2 de Corintios 4:3 y 4:4, que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo está perdido, así lo tiene el diablo, como nosotros un día estábamos ahí. ¿Qué es lo que nos salvó? Haber escuchado el evangelio y haber creído el evangelio. En esto consiste la salvación. No hay otro camino a la salvación, ¿ok? Esto es lo que nos hace salvos. Es más, así como comenzamos hoy a hablar, así como comienza Marcos, escuchando el evangelio, predicando el evangelio, ese es el camino de la salvación. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay otra forma de ser salvos más que conociendo el evangelio, escuchando el evangelio y creyendo el evangelio. Es lo único que nos salva, ¿ok? Es lo único. No nos salva otra cosa. No nos salva el de repente unirnos a una iglesia. No nos salva. Unirnos a una religión. No nos salva. ¿Okay? Donar todos mis bienes no nos salva, ¿okay? Nos salva escuchar el evangelio y creer el evangelio. Eso es lo que nos salva. Puedes voltear a ver al mundo cómo está y ver que tiene muchos dioses, ¿no? Y ese es el primer engaño del mundo, que la gente ignore
a Dios, dándole otro Dios, dándoles poder para otra cosa. El dinero funciona para esto. Dice Primera de Juan 2:16 que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso viene del mundo, eso no viene de Dios. Y tú volteas a ver el mundo y cómo para el que no conoce a Dios, el dinero es el tema más importante hoy. El dinero, el deseo de tener cada vez más dinero y lógico que todo lo que con él viene, ¿no? Yo conozco, yo creo que todos conocemos personas tan avariciosas. Yo conozco gente que ya tiene dinero que no se lo acabaría él ya y quiere tener más, y yo como que ¿para qué? No sé, nada más. Pero ¿por qué? ¿No? Es increíble, pero es lo que hace el dinero. Las personas desean dinero y hacen cualquier cosa para conseguirlo, ¿no? Las personas pasan más del 90% de su vida pensando en el dinero, deseándolo, cómo lo consigo, y luego ya cuando lo consiguen ahora cómo lo gasto, en qué lo gasto, porque pues para eso lo querían, ¿no? Y por eso hay trabajo y más trabajo, hay triquiñuelas, hay lo que sea necesario, juegos de azar, loterías y algunos hasta robar para conseguir dinero. Y tristemente hoy vemos cristianos en esto como el mundo, andando tras el dinero, andando tras cosas materiales, andando tras un coche, tras una casa, tras joyas, tras lo que sea, cuando la Biblia nos dice claramente, dice que no provienen de Dios, pero nos gusta buscarle, te digo, 3 pies al gato. La Biblia dice claramente, lo más claro posible. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que los ricos no van a entrar al cielo. Cuando el Señor dijo, cuando confrontó al joven rico y luego se va y luego les dice a sus discípulos que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios, está diciendo es imposible, ¿sí? Sin embargo, ahí entra personas como nosotros a interpretar y decir, pero yo no creo eso. ¿A poco es pecado ser rico? Y luego ya empiezan más maestros a decir, no, mira, lo que pasa que en aquel entonces, no sé si lo has escuchado, yo creo que sí, el ojo de una aguja se llamaba a una puerta, y la puerta era angosta, batallaban para entrar, pero sí entraban. Entonces ya tu carne dice, entonces sí se batalla, pero sí se puede. ¿Sí? No, Dios está diciendo que no se puede. Y tú ves al mundo cómo se hace garras por el dinero, y el cristiano quiere entrar a esa lucha por el dinero, ¿verdad? Tú ves al mundo que hace cualquier cosa, las peores cosas. Los narcos venden droga por dinero, no les importa si se mueren niños, adolescentes, no les importa. Los que se roban niñas para prostituirlas, imagínate. Tú dices, oye, ¿qué le pasa al mundo? Está enfermo por el dinero. Son capaces de vender su cuerpo, sus hijos, o sea, por dinero. Es increíble. Y el cristiano resulta que quiere entrar a ese juego. Ese juego no es de cristianos. Ese juego no pertenece a nosotros. Dice 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántos cristianos has oído que dicen, ves, pero lo malo es amarlo? Tú nomás no lo ames. Y corretea todo lo que puedas corretear. El dinero es lo principal que usa el diablo para engañar el mundo. Voltea a ver al mundo, ¿qué más usa? El sexo, la lujuria. Eso también lo usa el diablo. Es increíble ver tele y ver mujeres en bikini en todos lados. Cuando preparaba el tema, yo me estaba acordando, y porque lo ves yo creo casi todos los días, anuncios que nada tienen que ver. Me vino a la memoria el de unas papitas, las Ruffles, no sé si lo has visto, y con una muchacha en bikini. ¿Y qué tiene que ver con unas papas? No tiene absolutamente nada que ver. Pero en todos lados
A veces mi esposa me dice, oye, cómprame el periódico porque para limpiar los vidrios o limpiar la mesa ocupa periódico, y tú vas y no sabes cuál comprar. O sea, tiene muchachas al frente, tiene muchachas en medio, tiene muchachas, y tú dices, pero que ni al caso vienen, ¿no? O sea, nomás por tenerlas ahí. Y todo eso lo hace, te digo, ves al mundo y ves cómo está, y otra vez tienes que ver que es obra del diablo, que la serpiente es astuta, y siempre tienes que ver cómo es la guerra espiritual. Él es astuto, y siempre cuando se te presente de otra forma, es decir, oye, acá apareció un endemoniado y en aquella iglesia echan endemoniados, tú tienes que caer en mente, ese no es el diablo. Digo, es el que lo echa, más bien eso no es de Dios. Eso es obra del diablo, pero toda la actuación completa, ¿verdad? Porque esa es una serpiente no astuta. Esa es una serpiente que está distrayéndonos para meterse por otro lado. El mundo está así, ¿no? El homosexualismo, hermano, es increíble la fuerza que ha tomado últimamente. No sé si hay una película o va a haber, porque estaba leyendo la otra vez en el periódico, de unos niños, es caricaturas, y de unos niños que se enamoran desde niños. Es una película de caricaturas, no sé si alguien la ha visto anunciada. Pues es increíble. Es increíble que hasta dónde hemos llegado, ¿no? Es increíble que en las escuelas les hablen a los niños de eso. Bueno, ese es el diablo. Ese es el diablo, es una serpiente muy astuta. Y nosotros tenemos que distinguirla. O sea, no podemos irnos con los engaños que él da. Ese es el mundo. Pero luego cuando el mundo, como tú y yo cuando andábamos, quiere acercarse a Dios, ahí es donde empiezan más clases de engaños, ¿ok? El diablo es el que engaña al ateo para decirle que Dios no existe. El diablo va a meter dudas en las personas de si acaso Dios existe. El diablo te dirá, el diablo usa, por el amor de Dios, yo creo que los que tienen estudios o profesión, el diablo usa eso para decir, oye, tú eres muy inteligente. No sé si has escuchado, yo he escuchado personas que, es decir, creer en Dios es como para ignorantes, ¿no? Ellos, los que somos muy inteligentes, pues somos más inteligentes, no podemos creer en Dios. Y es el diablo el que te hace creer inteligente. Es el diablo el que te hace creer que no necesitas a Dios, que eres más inteligente que Dios. Es el diablo. Bueno, no acabaríamos de ver todos los engaños que usa el diablo. Lo que tenemos que es estar alertas para distinguirlo. Es el diablo el que nos mete ideas, y también nos las enseñan en las escuelas. El diablo es el que te mete todo eso de la descendencia del mono. ¿Te acuerdas? Venimos del mono, y que venimos de una explosión, y que ven cosas que parecen inofensivas, pero que van en contra de la verdad de Dios. Y es increíble que se enseñen desde las escuelas y que los niños salgan sabiendo, según ellos, oye, todos venimos del mono, ¿no? ¿Y cómo nació ese mono? Más atrás hubo una explosión. Oye, ¿cómo explotó eso? No se da cuenta cualquiera que aún cualquier línea científica que sigas, tarde que temprano va a tener que dar a Dios. Oye, ¿cómo explotó todo? No, porque eran unos gases que se juntaron. Bueno, ¿y cómo nacieron esos gases? Nacieron de otro... Bueno, tarde que temprano tienes que llegar a un creador de lo que tú quieras. Si quieres de los gases que explotaron, si quieres de los meteoritos que chocaron, de lo que tú quieras. Pero tarde que temprano, cualquier línea que traces hacia atrás va y da hasta Dios. Pero no es todo. Cuando hay personas que dicen, no, pero... eso, porque la Biblia también dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Te digo, cualquier línea que traces tiene que dar a un Dios. Entonces, hay un Dios. Tenemos que creer en Dios, y ahí vuelve a entrar el diablo. Claro, pero ¿cuál vas a escoger? ¿No? Acá los hindúes tienen miles de dioses. Está el budismo, están los musulmanes con Alá. Hay muchos dioses. ¿Esos quién los provee?
Pues los provee el diablo, ¿no? Cuando una persona es inteligente y dice, pero mi inteligencia me lleva a creer que hay un Dios, bueno, mira, pues aquí está el catálogo, ¿cuál vas a escoger? Hay muchos dioses, y eso también es obra del diablo. Desde el inicio de la Biblia, tú ves cómo el hombre se inclinaba hacia otros dioses, y eso viene del diablo. Que hoy mismo hay otras iglesias o sectas, hay sectas que abiertamente se declaran satanistas, hay quien le rinde culto hoy a la Santa Muerte. Todo eso viene proveído por el diablo. El diablo feliz, ¿no? Pero si avanzas más, es decir, no, yo ya sé, alguien me habló o escuché, o que el Dios verdadero es Jehová. El Dios verdadero es Jehová. O sea, tiene razón, ya me descubrió. Tiene razón, es Jehová, es el Dios verdadero. Acércate a Jehová, porque Jehová ¿qué va a hacer? Ocultarte el camino, ocultarte a Jesucristo, ¿sí? O sea, el diablo es el que le dice a los judíos, no, Jehová, y no permitas que nadie pisotee este nombre, porque Jehová es uno. Acuérdate que es uno, no hay otro, es Jehová. Y Jehová es el que le dice a los testigos de Jehová, es Jehová el nombre, ¿ok? Es el diablo el que está haciendo eso. ¿Por qué? Porque acuérdate, el camino a la salvación es Jesucristo, y el diablo lo único que quiere es que no descubramos ese camino a salvación. Asimismo te dé al Dios verdadero que es Jehová, pero si te oculta el camino y quién es Jesucristo, él habrá ganado todavía. Y hoy hay religiones que hacen esto. Te decía, los judíos que se enfocan, es Jehová nuestro Dios, y no reconocen a Jesucristo. Los testigos de Jehová están en este engaño, y tristemente algunos cristianos. Jesús no es una opción, Jesús es nuestra puerta. No es una puerta de varias, es la puerta, es el camino, es la verdad, es el único que salva, Jesucristo. Entonces todo lo que nos aleje de esta verdad viene de parte del diablo. Pero si te fijas, aquí ya entramos a religiones, a denominaciones. Ya estamos hablando, por ejemplo, de testigos de Jehová que dicen que son cristianos, pero tú ya ves, oye, ¿qué creen? Creen que Jesús no es Dios, sino que es un Dios menor. Bueno, todos esos engaños vienen del diablo, pero ya presentados como opciones religiosas, ¿sí? Como denominaciones cristianas incluso, pero provienen del diablo, ¿sí? Si te fijas, empieza el diablo los engaños desde el que lo hace satanista. ¿Quién lo hace satanista? El diablo. Luego el que hace ateo, él no cree nada. ¿Quién lo hace? El diablo. Luego los que ignoran de plano, los que no les interesa, que en realidad es más del 90% del mundo, yo creo. Los que andan en bailes y tomando y pecando y todo, y no les importa nada más. ¿Quién hace eso? El diablo. Pero después, cuando poquitos dicen, no, yo ya quiero dejar esta vida, necesito buscar a Dios. ¿Quién te provee de dioses? El diablo. Mira cuál quieres. Aquí está Buda, le sobas. ¿Qué le hacen? Le soban la panza, ¿no? O sea, está. ¿Quién provee de dioses? El diablo. Pero aún cuando te das cuenta de que no, es que el Dios verdadero es Jehová, yo voy a ir a Jehová, el diablo mismo te puede empujar a un Jehová que nos salva. ¿Cómo? Escondiéndote a Jesucristo y lo que es Él. Si te fijas, el engaño lo único que va haciendo es subiendo de nivel. Porque puedes decir, no, yo ya descubrí que Jesucristo es el que salva, ¿ok? Y aún dice la Biblia en 2 de Corintios 11. Bueno, desde el 3 leemos, 11:3, dice, los está regañando, les dice, porque temo que como la serpiente, y ahí es donde dice, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos son de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, ya los desviaron. Alguien vino, les predicó y los desviaron. Luego dice, ¿por qué crees eso, Pablo? Dice en el 11:4, porque viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleras, ¿sí? Es decir, bien, ¿y de quién vienen estos? Más adelante nos los va a decir.
Aquí es en el 11:13. Dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Es el diablo, lo que decía ahorita mi hermana. Oye, vemos denominaciones que hoy se dicen cristianas y que en su puerta pueden decir Iglesia de Jesucristo. Bueno, lo que está diciendo, ten cuidado todavía porque la serpiente es astuta. No todo el que dice venir de Cristo es de Cristo. Tú puedes ver ahí en la fachada, Iglesia, bueno, hay una que dice Iglesia de Jesucristo de los últimos días, pero no necesariamente es de Jesucristo. Por eso leemos la Biblia, ¿sí? Porque esto es demasiado astuto, Y ahorita vamos a ver que la única forma de vencerlo es con la palabra de Dios. Pero por eso lo hacemos, ¿ok? La Biblia nos va a enseñar cosas que son para salvación. Por ejemplo, la Biblia dice que la vida eterna es, dijo el Señor Jesucristo, que te conozcan, Padre. En Juan 17 dijo que conozcan. Bueno, contra eso va a luchar, que no conozcamos a Dios, que rechacemos el conocimiento, que pensamos que con lo que ya tenemos es suficiente. Ok, yo ya me convertí, una vez hice mi oración, ya soy cristiano, ya, ¿no? Ya soy salvo. Y luego si me lo cuadra alguien y me dice, ya no lo pierdes, ya soy salvo. Y ya no avanzar, ya no madurar, ya no tener hambre de conocer a Dios, de conocer a Cristo. Pues eso viene de Él. Yo te digo, la Biblia es para descubrir las cosas que nos ayudan para ser salvos, porque contra todas ellas va a luchar el diablo. Lo que decíamos ahorita, nos va a esconder a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino a salvación. Al principio vimos que ciega el entendimiento del incrédulo para que no resplandezca la luz del Evangelio. Él va a querer que no resplandezca la luz del Evangelio a nadie. Esto es lo principal. ¿Cuál es la luz del Evangelio? ¿Cuándo brilla la luz del Evangelio? Cuando alguien se sabe pecador, brilla la luz del Evangelio. Entonces es el diablo el que te da tranquilidad, es el diablo el que te da paz, es el diablo el que te dice ahí la llevas, es el diablo el que te dice no te preocupes, es el diablo el que te dice cuando te habla un hermano para eso es exagerado, es el diablo. El diablo es el que dice tranquilo, todos tranquilos, vamos despacito, ahí la llevamos, ya lo que has hecho ya es suficiente, ya creíste en Cristo, ya eres salvo, ya nadie te lo puede quitar. Es el diablo el que te quiere mantener así. Cuando alguien dice, no ya imagínense, oye hermano, es tan increíble que alguien del mundo, el Señor lo toque, se convierta, que nazca en su interior un deseo, bueno, ya voy a congregarme. Yo no me imagino la locura para alguien, para mí lo fue. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? Hay testigos de Jehová, hay mormones, hay adventistas, bueno, no, cristianos. No, ve a los cristianos nomás. Bueno, pero ¿a cuál? Hay pentecostales, hay neopentecostales, hay bautistas, hay metodistas, es una locura para alguien que se convierte. Es lo que decimos. Yo ya siento aquí que tengo que buscar a Dios e ir a una iglesia. Que bueno, eso es de parte de Dios. Pero luego ya sales al mundo ¿y a cuál voy? Es más, hay iglesias, yo creo que aquí en San Nicolás, aquí y a lo mejor en una misma calle, debe de haber de todos sabores y colores. O sea, usted imagínese a alguien en la plaza, que alguien le habla del Señor, oye, yo ya quiero ir a una iglesia. ¿Y a cuál voy a ir? Eso es una locura. No puede prevenir de Dios. O sea, ¿cómo va a venir de Dios eso? ¿Verdad? No puede venir de Dios, ¿sí? Es decir, nada más por simple lógica, no puede venir de Dios. ¿Cómo Dios va a decir, mira, Dios no va a decir, mira, ahí está la que tú quieras ir? No es a eso. Solo hay una iglesia verdadera, ¿verdad? Entonces no puede venir de Dios, ¿no? Entonces, no quiere decir que él no conoció a Dios. Alguien le compartió el evangelio, lo recibió, se convirtió, pero el siguiente paso es, ahora quiero congregarme. ¿Y ahora cuál voy? Entonces, no puede venir de Dios por pura lógica. Dios es tan poderoso que Él puede irse a la peor iglesia
Pero a su tiempo, como recibió el Espíritu verdadero, el Espíritu lo va a ir guiando. A su tiempo, 1 año o 10 años. Pero como su conversión fue verdadera y tiene el Espíritu Santo, él lo que trae adentro es algo que cuando le hace escuchar a alguien y decir, eso no es de Dios. Oye, no sé si a alguien le ha pasado, ¿y tú cómo sabes? No sé, yo sé que no es de Dios. Yo sé que lo que está hablando no es de Dios. No me preguntes cómo, yo sé que no es de Dios. Es porque está el Espíritu adentro, que lo quiere sacar del error. Pero le digo, por eso no podemos decir, pero es de Dios. No, eso no es de Dios. Eso es que Dios es tan poderoso que a pesar de eso, más a pesar de lo que estamos hablando, acuérdense cómo estamos hablando, este es un triste extra en la historia de Jesucristo. Jesucristo es el poderoso y el que todo lo puede. Él puede brincar eso y brinca el diablo y brinca todo lo que quiera, ¿verdad? Pero esos son intentos del diablo por hacer que te pierdas. Es decir, recibí a Jesucristo, ya ahora ¿a dónde voy? Imagínate que alguien te comparte el evangelio, recibí a Jesucristo, ¿a dónde voy? Mira, ahí dice iglesia de Jesucristo de los últimos días. Pues voy ahí y te ganchas y ya, ¿no? O acá dice iglesia Rey de Reyes y entras. Mucha gente le pasa eso. Cuando hay gente nueva, por ejemplo, que entra a una iglesia, que hagan lo que haga, por decir una pentecostal, por poner el peor de los ejemplos. Cuando somos nuevos, yo le digo porque a mí me pasaba. Yo soy nuevo, yo vengo de sentarme en una banca católica y de que me decían arrodíllate, párate y todo. Luego llego a una iglesia y los veo saltar. Yo creo que muchos... Yo soy un ignorante, es decir, yo no conozco a Dios. Si ellos sí conocen a Dios y están saltando, lo que piensa la gente, eso ha de ser de Dios. Y hay gente que, oye, ahora se tiraron al piso. Pues yo no sé nada, pero si se están tirando al piso, seguramente es de Dios. Y así actúa el diablo. Y hay gente en las iglesias hasta tristes porque a nosotros nos ha tocado que es que a mí el Espíritu Santo no me ha tocado. ¿Por qué, hermana? No me he caído al piso. Pues tírese, hermana, pues ¿qué le impide? Dijo a Felipe el eunuco, pues tírese, pues si para el caso es. Y hay mucha gente que en realidad se tira porque ve a gente caerse. Bueno, todo eso no proviene. Ese es un intento más del diablo por alguien que se convierte a atraparlo otra vez pronto. Es un solo camino, una sola forma de llegar al cielo, ¿verdad? Y esa es la que da la Biblia, ¿verdad? Y por eso venimos a la Biblia, ¿okay? Pero así, o sea, Dios no es un Dios de opciones. De hecho, esa es la primera idea del diablo, no solo en el cristianismo. Afuera del cristianismo, es decir, en el mundo general, es una idea del diablo. ¿Cuántos lo han escuchado? Todas las religiones llevan al cielo. Mentira, eso es mentira. Todas las religiones siguen al mismo Dios. Mentira del diablo, mentira, súper mentira. Pero luego ahora lo traes al cristianismo y parece que en el cristianismo eso sí funciona. Mentira. Es decir, cualquier denominación es el mismo Dios. Mentira. Es mentira del diablo. Es decir, el bautista no cree en el mismo Dios que cree el pentecostal. Míralos nada más y son dioses tan distintos, ¿verdad? No cabe, aunque sea, oye, pero todos somos cristianos evangélicos, cristianos protestantes. Aquí sí cabe la diversidad. No cabe la diversidad. Hay un solo Dios y un solo camino al cielo. Y ese es el que buscamos. Por ejemplo, viendo el tema de los milagros así rápido, y es súper rápido en realidad, es claro que Dios hace milagros, ¿ok? Es claro, y luego vemos a Jesucristo, y es claro que Jesucristo estuvo en la tierra haciendo milagros. ¿Y para qué eran esos milagros? Yo creo que nos lo dice bien claro. Otra vez, ¿te acuerdas? Si venimos estudiando desde el Antiguo Testamento, nos lo dice bien claro la intención de esos milagros. Por ejemplo, Isaías 35:5. Isaías 35 nos habla del tiempo cuando Jesucristo iba a venir a la tierra, es decir, cuando Dios iba a bajar. Dice, va a pasar esto. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
Este pasaje es el que mandó decir a los discípulos de Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Cuando vinieron a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir, él les respondió, ¿te acuerdas? Díganle esto que está pasando, y ya ellos ubicaron, entonces sí era el que había de venir. Pero claro que Jesús hacía milagros. Nicodemo en Juan 3:2, cuando vino de noche a Jesús, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Es decir, todo lo que hacía, dice, sabemos que eres de Dios por los milagros que haces. Entonces que Jesucristo hizo milagros, eso es claro. Cuando Jesús va a ascender, cuando va a terminar Marcos en el 16:17, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, gente que, oye, pero esto existe, claro, está en la Biblia, es real. Él dice, estas señales seguirán a los que creen. Jesús hizo milagros, eso es claro. De hecho, vemos partes donde mandó a sus discípulos y hacían milagros, eso es claro. Cuando Jesús va a ascender al cielo, dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál? Harán milagros, eso es claro. Vemos 1 Corintios 12 y vemos que hay dones, dice, ya repartió dones y entre los dones está dones de sanidades y dones de milagros, eso es claro. ¿Cuál es el problema? Que todavía dijo más cosas Jesucristo. Y por eso vamos a la Biblia. Jesucristo también dijo en Mateo 24:4. Primero dijo, mirad que nadie los engañe. Porque vendrán muchos, dice en el 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice en el 24:24 de Mateo, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice, ya me la puso difícil. Oye, porque hay gente que dice, los milagros sí existen, pues claro. Jesús hizo milagros, claro, yo lo veo aquí en la Biblia. Jesús dijo que los demás, los que en él creen, harían milagros, claro, sí dice Marcos 16. Pablo de hecho dice, hay dones de sanidades y milagros, claro, ¿verdad? Entonces tienes que creer en todos los milagros. No, eso no. ¿Por qué? Porque después me dijo que iban a venir unos engañadores y que también iban a hacer milagros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alerta. No todos los milagros vienen de parte de Dios, ¿verdad? Eso, segunda de Tesalonicenses 2:9, habla del hombre de pecado, del hijo de perdición. Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, milagros pero mentirosos. No que son milagros falsos, sino que Él es el falso, el que hace milagros. El que nos leía ahorita nuestra hermana, Apocalipsis 13, habla de la bestia. En el 13:14 dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Cómo distinguirlos? Nuestro Señor dijo, ¿cómo? Dijo, por sus frutos los conocerás. ¿Ok? Es demasiado sencillo. ¿Sabes? Si en una campaña ofrecen milagros, alguien se enoja muchas veces conmigo, pero es claro que no es de Dios. O sea, yo no podría hacer hoy una campaña que vengan. Bueno, hay iglesias que de hecho lo hacen, tienen sus días de oración y el viernes es de sanidades y milagros. No viene de Dios. Aunque la gente se sane, no viene de parte de Dios. Porque, oye, ¿cómo los distingo? Jesucristo me dijo, por sus frutos los conocerás. Ya nada más ofrecer un día de milagros, ese es un fruto que no es de Dios, ¿verdad? Imagínate qué locura que yo organizara esta iglesia y dijera, mira, los lunes nos vamos a reunir a orar, los martes vamos a reunirnos a danzar,
Los miércoles van a venir los jóvenes y los jueves, milagros. Por el amor de Dios, ¿quién me creo? O sea, ¿quién me creería yo para decirlos? Y luego imagínate Dios, no sé, alguien que esté enfermo aquí y que Dios te quiere sanar, pero es martes. Tengo que esperar porque Lara dijo que los jueves eran los milagros. Lara dijo que los jueves son los milagros, entonces Dios no te puede sanar. Es una locura. O sea, es tan simple y tan sencillo. Tan simple y tan sencillo. Cuando alguien dice, vengan, es campaña de sanidad y milagros, no es de Dios. No es, ojo, no quiere decir que no vaya y sane las personas, porque aquí lo acabamos de leer, que viene un engañador que también hace milagros y señales, ¿verdad? Por sus frutos los conocerás, ¿ok? ¿Qué quiere decir por sus frutos? Eso ahorita vamos a leer Mateo 7, viene de ahí, de guardaos de los falsos profetas. Es decir, ya cuando alguien ofrece, lo que leía ahorita alguien en Gálatas, es decir, una buena noticia, un evangelio de milagros, ese es otro evangelio. Y la palabra dice que el que predica otro evangelio es maldito para Dios. ¿Cuál es la forma correcta? Si alguien predica el evangelio verdadero, si alguien luego te habla de la soberanía de Dios que tiene control hasta de toda enfermedad, si ese alguien luego te enseña y ora, pero su oración es, si es posible aparta esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y sucede un milagro, yo podría decirte, ese vino de parte de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo lo supo? Por lo que se acaba de predicar, por sus frutos los conocerás. Eso es lo que dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Es lo mismo, el preámbulo de los milagros es lo mismo para hablar del tema que hablamos de la guerra espiritual. Oye, hay iglesias donde sí se hacen milagros, sí, yo los he visto, pero no necesito ir a una iglesia cristiana. Yo los milagros los he visto cuando era católico. Yo he visto a la Virgen sanar gente. Yo he visto a San Judas sanar gente, mucha gente. ¿Por qué crees que tenemos familiares perdidos? Porque hacen milagros. Ahora que viene el día de Guadalupe, ¿por qué crees que el santuario está a reventar? Tú agarra la fila. Oiga, ¿qué viene? A dar gracias porque me hizo un milagro. ¿Usted qué viene? A dar gracias porque me hizo un milagro. Pues ni modo que vengan de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, lo mismo es, el ejemplo de los milagros era para caer ahora en el de echar demonios. Alguien puede decir, oye, pero yo veo iglesias que echan demonios y entonces son de Dios. Eso no las hace verdaderas. Si vas a Mateo 7 más adelante, en el 7:21, ahí nos dice lo que está haciendo el diablo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y los hicieron. Pero el Señor dice, pero nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasa en esas iglesias? Es verdad. Nada más que el pastor que está acá es del diablo. La ovejita que está endemoniada es del diablo. Y el demonio es del diablo. Y anda ahí fingiendo y haciéndose como que lo echan. Y el otro domingo, y el otro domingo. Y la iglesia gloriosa dice, aquí vencemos al diablo. El viernes alguien me escribió, yo no escuché el programa, pero me decían, oiga el programa, porque los viernes predica una pastora ahí de guerra. Dice, al diablo hay que darle un balazo en la cabeza, decía. Y así están las iglesias, ¿no? Le estamos ganando al diablo. O sea, yo una vez me topé, yo creo que te platiqué, en Mazatlán, hacia afuera de la iglesia católica, gente haciendo guerra, según ellos. O sea, ahí están los ídolos. Y ellos afuera en la plaza, vamos a ganarle al diablo. Y decían, macháquenle la cabeza. Hermano, era como una peregrinación así, a lo mejor el círculo y pobrecitos todos.
y le estaban machacando la cabeza al diablo, según ellos. ¿Sí? ¿Sabes? Yo me acuerdo que me metí a ese círculo y le dije, ¿para qué están haciendo? ¿Sabes cómo se le gana al diablo? Le digo, vaya, párese, 2 a aquella puerta, 2 a esta puerta, y cada que salga un católico, predíqueles el evangelio. Eso es ganarle al diablo. Pero te digo, ¿cómo los tiene? Pensando eso, que le están ganando, ¿no? Macháquenle en la cabeza. Y yo, por el amor de Dios, solo me imagino al diablo riéndose a carcajadas, ¿no? Yo cuando a un pastor dice, yo te ato, te desato y yo me imagino al diablo y dice, sí, qué bárbaro, ¿no? Qué fuerte, bien fuerte. Hermano, se nos burla en la cara. Entonces eso es lo que tenemos que estar alerta con los engaños del diablo, ¿ok? Las religiones, todas, tienen la intención de hacernos caer en Proverbios 14, 16. Que creas que vas por el camino correcto mientras estás caminando en un camino de muerte. Las religiones son el engaño del diablo, mientras él te sigue tentando y haciéndote caer en cada tentación. Es decir, tiene un engaño para cada uno. Por ejemplo, yo mismo que hoy te estoy predicando y que puedo, oye, qué bárbaro, o sea, qué inteligente, ¿no? Descubrió las artimañas del enemigo, qué bárbaro. Bueno, eso mismo, ya en mí el diablo puede hacerme hoy orgulloso y ya con eso tengo. Pero te digo, serían innumerables los ejemplos. Lo importante es cómo se gana, cómo se vence. Si estamos en una guerra, hay que ganar, ¿no? Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, a cada iglesia que le habla, siempre le dice al final, al que venciere le daré esto, al que venciere será esto. En Apocalipsis 3:5, por ejemplo, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere es el que va a llegar con Dios. Y aquí lo importante es cómo se vence al diablo. No se le grita, no se le insulta. Tú en la Biblia no vas a ver permiso ni siquiera para hablarle. Es decir, no tenemos ni siquiera que hablarle al diablo. Nadie tiene por qué hablarle al diablo. No, eso no está en la Biblia. Eso es malísimo. Es decir, yo no tengo para qué hablar con el diablo. Nosotros tenemos que hablar con Dios, con nuestro Padre, ¿sí? No tenemos para nada que hablar con Él. ¿Cómo se vence? Lo que dice la Biblia es esto, en 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Al diablo hay que soportarlo. Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resistir la prueba, resistir la tentación. Ahí mismo en Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, resiste al diablo y huirá de ti. Efesios 6:13, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero otra vez, fíjate cómo la constante es resistir. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo dice el 5:9, al cual resistid
firmes en la fe. Así se le gana al diablo. Esa es una guerra más simple de lo que creemos nosotros, en una guerra pirotécnica. No, es una guerra sencilla. El diablo te tienta. ¿Y cómo se le gana? Se resiste la tentación. Es decir, tu esposa te insulta, tiene ganas de pelear. El diablo te dice, contéstale, ¿quién se cree? Tú vienes de trabajar, tú eres bien bueno, eres bien trabajador, eres un alma del Señor, contéstale. ¿Cómo se le gana al diablo? Se le resiste. No tienes que hablarle, no tienes que decirle, ay, diablo cochino, váyase, no, nada. Sino que siempre, aparte de esa voz, está la otra voz, la voz de Dios, ¿verdad? La voz de Dios que dice, tranquilo, entiéndela, todo el día estuvo batallando con los niños, y tus niños pues ya sabes cómo son, y además le tocó hacer esto, tranquilo, entiéndela, no contestes, el resistir al diablo es escoger a Dios, no contestes. Y luego viene con más fuerza y quiere pelear, sigues resistiendo al diablo. Amor, no quiero pelear mi vida, pero no tengo cena y siempre tú quieres cena, crees que tengo que... No creo nada, mi chiquita, vamos a traer unas hamburguesas, hombre, no pasa nada, mi amor, no voy a pelear, no vamos a pelear, es más, yo cocino mi vida, agarra el sartén le acabas de dar un sartenazo al diablo. Cuando te tienta a ver algo en internet, cuando estás ahí en tu máquina trabajando y luego te aparecen por obra de magia videos de ahí que no tienes que ver, y el diablo está diciendo, pues míralo, por algo apareció ahí, es una muchacha, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero siempre está la otra voz de Dios que dice, acuérdese que el que mira a una mujer para codiciarla es como si había adulterado. ¿Qué tienes que hacer? Es cierto. Es decir, escuchar la voz de Dios y apagar tu computadora y se acabó. Acabas de ganarle al diablo. Eso es ganarle al diablo. Imagina ¿qué ganarías con decirle, yo te ato y te amarro y te lanzo al fondo del mar? Y luego agarras tu mouse y abres el video. Qué bonito baila la muchacha. No la estoy deseando, pero qué bonito, es arte, es puro arte. Y el diablo dice, no, pues bien amarrado lo tienes al diablo. O sea, es algo tonto y es algo risible para el diablo. Resistir es resistir, es claro que vamos a escuchar su voz. Nunca vamos a dejar de escuchar la voz del diablo. Resistir es no hacerle caso. Resistir es no hacerle caso. Resistir es eso que decíamos ahorita. En el trabajo llega alguien y te dice, oye, Juanito, mira, vamos a ganarnos 10,000 pesitos. Y tú dices, 10,000 pesitos, debo 2 meses de renta. Y casualmente suman 10,000 pesitos. Mira, tú que eres el de compras, nada más tienes que echarle un gancho. ¿Qué te parece? 10,000 pesitos. Y he estado orando por 10,000 pesitos y Dios me los acaba de mandar. No, esa es la voz del diablo, ¿verdad? Tú dices, no, yo no puedo hacer eso. Oye, pero no que debía renta, no, y la seguiré debiendo. Y a lo mejor hasta me echan a la calle, pero le acabas de dar un sartenazo al diablo en la cabeza, ¿verdad? Y así es la vida cristiana. Estar golpeando al diablo, resistiendo al diablo. Cada tentación resistes. Esa es la guerra espiritual. Mateo 4:1 en adelante dice que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado. De hecho, es el paralelo de donde estamos en Marcos. Por eso vinimos a este tema de la guerra, ¿no? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo mejor tentaciones como esta? Si eres hijo de Dios, puedes declarar, puedes decretar. Pero hay otros engaños. Si eres hijo de Dios, no deberías de estar sufriendo. ¿Cuánto has escuchado cuando te falta dinero? O esa voz que dice, pero tú eres hijo de Dios. Un hijo de Dios no debería de estar batallando por dinero. Eso no viene de Dios. Si eres hijo de Dios, no deberías de estar pasando por eso. Si eres hijo de Dios, no deberías de estar enfermo. Si eres hijo de Dios, esa es la voz del diablo.
¿sí? Cuando te dice, si eres hijo de Dios, y dices, sí, soy hijo de Dios, bueno, no deberías de estar en pobreza. Oye, sí es cierto, pues soy príncipe de un gran rey, y el rey dice, ¿de veras? ¿Ah? Pero eso no viene de Dios. Pero a mí lo que más enseña en Mateo 4, bueno, enseña las dos partes, claro, cómo actúa el diablo, cómo tienta el diablo. ¿Sí? En el 4:5, por ejemplo, dice, lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Tentación con Biblia en mano. Está mencionando Biblia, el diablo. Y después la última tentación, dice en el 4:8, que lo llevó a un monte muy alto, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. ¿Okay? Ahorita vimos en 1 de Juan los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Aquí nos está diciendo nada más de quién es el que ofrece eso. Oye, pero ¿cómo puede el diablo ofrecer eso? Acuérdate que Dios lo puso como el Dios de este siglo, como el príncipe de este mundo. Por eso Él puede ofrecer todas las cosas de este mundo. Pero si te fijas, las tentaciones, esos son tentaciones, pensamientos. No es la guerra espiritual, no es una guerra pirotécnica, como hoy la hemos creído, ¿no? Que viene alguien y se le mete el diablo y lo revuelca y tú lo sacas de ahí. No es así. Tampoco, si te fijas, no, el diablo no está, son tentaciones. Es decir, la guerra espiritual no es de que de repente alguien de allá de la entrada se le va a meter el diablo, va a sacar un cuchillo de la cocina y se va a venir acuchillándonos a todos. No es así la guerra. Es más simple. Es, si eres hijo de Dios, pide riquezas. Y ya, oye, de veras, Señor, soy tu hijo, soy tu príncipe, quiero riquezas, Señor, y ya con eso tienes. Te digo que el mayor ejemplo de cómo trabaja el diablo y el pecado suficiente para perderse era el pueblo de Israel. Cuando andaba por el desierto, solamente tuvieron que decir, ay, no, hombre, estábamos mejor en Egipto. Allá extraño aquellos pepinos y los melones. Y ya, con eso dijo el Señor, ay, extraño Egipto. Bueno, ya no son míos, son de Egipto todavía. Y ya, eso es lo que hace el diablo. ¿A cuántos nos puede pasar? Ayer que hubo clásico, ¿no? Me acuerdo cuando compraba los abonos y venía con mi compadre. Mi compadre, ¿dónde andará? Hace mucho que no me habla. Es que esto de venir a Cristo me hizo perder todas mis amistades. Extraña sus amistades. Mi hijo, no es mío. Así con eso es suficiente. Pienso en las personas que se sientan 2 horas a ver un partido de fútbol. Yo pienso en esa persona con que hubiera dedicado 1 hora a leer la Biblia y luego la otra a hacer oración. Imagínense lo que hubiera ganado, en vez de perder 2 horas de su vida viendo un partido de fútbol. Yo no concibo un cristiano que le sobre tiempo. Es decir, si usted me dice, ya leí Biblia 1 hora, ya oré 1 hora, yo no veo un cristiano como que diga, ¿y ahora qué hago? ¿Tienes más tiempo? Sí, pues ora más. Oye, ¿tienes más tiempo? Sí, pues lee más. ¿Tienes más tiempo? Ya oré, ya leí, ya no quiero orar y leer, ya es lo que tengo preparado para ese día. Bueno, agarre unos folletos y sal a repartirlos. Es decir, no, yo no veo un cristiano que le pueda decirme que le sobra tiempo. El cristiano debería de faltarle tiempo. Sea cual sea el tiempo que tengas de sobra, el cristiano debería de estar batallando. Quiero más tiempo. Si quiero orar más, quiero leer más, quiero servir más. Precisamente es la seriedad del tema, que es una guerra, que estamos en medio de una guerra, que si tú descansas, el diablo no descansa. El diablo no tiene descanso. El diablo trabaja 24/7, ¿verdad? Y anda como león buscando a quien devorar, ¿verdad?
esa es la seriedad del tema, que entendamos que estamos en una guerra, y lo que está en juego es nuestra vida. O sea, imagínate estar en, no sé, la guerra Estados Unidos e Irak, y están los soldados acá, y que alguien esté preguntando, oye, fíjate cómo van los Dodgers ahí. Estás arriesgando tu vida. O sea, ¿qué importa cómo van los Dodgers? ¿Qué importa que si blanquear? ¿Qué importa? Lo mismo es para nosotros. Estamos en una guerra, por el amor de Dios. ¿Qué importa cómo quedó el clásico? ¿Qué importa quién va a ser campeón? ¿Qué importa si estamos en una guerra? Ahí es desde donde ahí nos está el diablo metiendo tranquilo, o sea, relájense, o sea, relajados, o sea, aviéntate un partidito de fútbol, aviéntate una novelita. Mira, hoy sale la de Pedro Infante, ese estreno, ¿no? Mundial. Ahí es donde el diablo nos está ganando eso. Por eso la mirada es que tenemos que verlo como una guerra, Mándelo. Como usted dice, el diablo siempre le habla una voz de comodidad, y traemos a la comodidad. Para mí eso, lo que dice la hermana, es algo de que es comodidad nada más. No me relaja tener el partido de fútbol, pero hay una voz aquí al otro que te dice, oye, no tienes una roja de leche ahí, tienes tu carro listo, tienes dinero, ve y repártelo allá a los que ya están con frío. Pero uno escucha más la otra voz, no me relájate, siéntate y ve el partido. Es donde ellos debemos estar atentos y escuchar la voz de Dios. Y aquí entra la importancia de la palabra. Te digo, Mateo 4, lo que más enseña, yo creo, lo que más deberíamos de aprender, porque es lo que Jesucristo enseña, es cómo respondió a cada tentación. ¿Cómo respondió? Escrito está. A la voz del diablo, oye, mira, tu esposa, lo que te dijo, escrito está. Escrito está. Que si soy áspero con mi esposa, mis oraciones son estorbadas. Escrito está, y no puedo ser áspero con mi esposa. Escrito está, quítese de vosotros todo ira, toda gritería. Escrito está, ¿verdad? Pero entre más Biblia metas en tu cabeza, más fácil vas a vencer al diablo. Entre menos Biblia metas en tu cabeza, pues el diablo te va a zarandear. ¿Por qué? Porque la voz te pinta como si viniera de Dios. La voz del diablo no te dice, soy el diablo, hazme caso. La voz del diablo te la pinta como si fuera Dios, ¿sí? Y si tú no sabes Biblia, ¿cómo vas a saber si es de Dios o no es de Dios? La Biblia es la que te hace distinguir quién es el que te está hablando y a quién tienes que obedecer. Avanzamos acá donde enseña la armadura, en Efesios 6:14. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si te fijas, dice, estás en una guerra, ¿sí? Entonces, la figura es la guerra de aquel entonces, dice, tienes que vestirte con una armadura, ¿verdad? Y describe la armadura. Si tú te fijas, casi todo lo que describe está hablando de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice, ceñidos los lomos con la verdad. ¿La verdad de qué está hablando? De la palabra de Dios. Eso dice, tu palabra es verdad, dijo Jesucristo en Juan 17. La palabra está hablando ahí. La coraza de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es sinónimo de santidad. Es poner en práctica la palabra de Dios. Luego dice, calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es palabra de Dios. Las buenas nuevas del evangelio también es palabra de Dios. Y luego dice, tomar el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer la palabra de Dios. Es decir, todo gira en la palabra de Dios.
Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Es tan sencillo en teoría, pero es tan difícil en la práctica. ¿Por qué es tan difícil? Porque lo que te decía ahorita, ni siquiera distinguimos que es voz de otro. Lo vemos como nuestros pensamientos. Oye, me insultó, contesto. Oye, ¿por qué no cambias? No, yo no me dejo de nadie. Oye, yo no cambio, yo así soy. Y el que quiera, pues así que me quiera. Y yo, todo eso, te digo, lo vemos como si fueran pensamientos nuestros, pero no, son del otro. Tenemos que apagarlos. Oye, yo así soy. Dice el otro, yo así soy. Tú así eres. Y el que quiera que te quiera así. No, es apagar ese dardo. Yo así soy. Lo apago, pero ya no quiero ser así. Tomo la voz de Dios. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, ya no quiero gritarle a mi esposa. Señor, ya no quiero sentir este orgullo. Señor, apaga la voz del diablo y sométete a la voz de Dios. Ese es el caminar. De aquí hasta que tengamos 100 años y el Señor nos llame, todos los días vamos a escuchar esa voz del diablo. Aún en tu cama, enfermo, vas a escuchar la voz del diablo que dice, si eres hijo de Dios, no tendrías por qué estar aquí. Aunque tú digas, pues ya tengo 100 años, pues ¿dónde más voy a estar si no es en un hospital? No, pero es hijo de Dios. Dígale a Dios que lo levante. Y ¿sabes qué dice? Apaga esa voz y escucha la otra y dile, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga nunca mi voluntad, sino la suya. Y si quiere llevarme, por el amor de Dios, dijo Pablo, yo ya quisiera estar allá con usted. De eso se trata la guerra. Apaga esa voz que tienta, apaga esa voz que nos empuja al mal, apaga esa voz, apágala. Pero ¿cómo se apaga? Con palabra de Dios. Mete palabra de Dios a tu vida. Lee la Biblia todos los días. Estudia la Biblia todos los días. Y donde se proponga, vamos a juntarnos para estudiar Biblia. Por el amor de Dios, en lo que sea posible, está ahí. En las clases, en los estudios, en las prédicas. Llena de palabra de Dios tu mente. De manera que un día, ¿sabes cuál sería nuestro mayor triunfo? Que un día esa voz sea más fuerte. O sea que imagínate que a cada situación en tu vida te brote antes de la voz del otro un versículo, palabra de Dios. A ese día es lo que Dios está esperando. Que a cada paso en tu vida viene un versículo a tu mente. A cada paso en tu vida viene un pasaje de la Biblia y te sometes a él. Oye, la otra voz se escucha todavía, pero bien lejos allá. Y ni quien le haga caso, ¿verdad? Pero ahí va a estar, no va a dejar de molestarte. No va a dejar de molestarte toda la vida tentando. Y luego cuando caes en la tentación, engañando. ¿Y sabes lo que hace después de engañarte? Te acusa delante de Dios y te dice, mira lo que hizo tu hijo, lo que hizo tu hija. Eso es como actúa él. Estamos en una guerra, que hay que ponerse la armadura. ¿Quién tiene su Biblia así nuevecita, no? Porque el diablo dice, es la palabra de Dios, no la use mucho, para que no se gaste. Los varones somos cabeza, somos el jefe de aquel ejército, somos los que velamos, somos los que estamos de guardias. O sea, ¿cómo que el diablo se va a llevar a mis hijos? ¿Cómo que el diablo se va a llevar a mi esposa? No. Y si se los lleva, le va a costar. Somos soldados que estamos sobre la Escritura. Somos soldados que tenemos cuidado de nuestra esposa. Y cuando vemos a la esposa que ha dejado de leer la Escritura, la sentamos y le decimos, véngase mi viejita, vamos a estudiar la Escritura, yo se la voy a explicar. Somos soldados y sentamos a nuestra familia y sentamos a nuestros niños. Es decir, ¿cómo que el diablo nos va a quitar a nuestra familia? Somos soldados, somos cabeza. Los hombres nos ponemos la armadura todos los días en la mañana. No nos la quitamos ni para dormir. ¿Sabe bien el que se queda dormido cuando está orando? No es algo malo, es algo bueno. Sí, porque estabas orando, estabas poniendo con tu armadura puesta y te quedaste dormido con tu armadura puesta. Es bueno. Y cuando te despiertas, que estás de rodillas y tú, ya son las 4 de la mañana, sigue orando.
Sigue orando y después ve a descansar un rato. Pero principalmente los varones. Somos soldados, somos cabeza. Tenemos que cuidar a nuestra familia. Tenemos que ponernos la armadura. Tenemos que meter la escritura a nuestra esposa, a nuestros niños. Es una guerra. Grábatelo en la mente. Es una guerra. Y es para valientes. Es para valientes. Sea lo que es. El diablo es tan real como Jesucristo es real. Es real, es un ser real. Y Él sabe que un pecado nos lleva al infierno. Y tú no lo sabes, pero a partir de hoy lo sabes. Un pecado tuyo, un pecado de tu esposa. Por eso nosotros no podemos ser piedra de tropiezo y andar peleando como matrimonios y hacer que el esposo peque o la esposa peca. Pues ¿qué, somos enemigos o qué? Somos un equipo, somos un ejército, somos un ejército de Dios. ¿Ok? Hay que levantarnos, es una guerra. Por eso ahorita que hablábamos, no, es una guerra. No hay tiempo de ver fútbol, no hay tiempo de irle a Tigres o Rayados, no hay tiempo, es una guerra. Hay que estar alerta. La Biblia dice, velad, porque nuestro adversario anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Velad, no hay tiempo de dormir. No hay tiempo de dormir. Si tu cuerpo está cansado, hay que levantarlo y velad, vigilar. Y principalmente los hombres. Cuando tu esposa está dormida, cuando tus niños están dormidos, ahí sigues velando. Arrodíllate al lado de las camas y ora por ellos. Oye, no se puede. Claro que se puede. Se puede ser santo, se puede vencer al diablo, se puede resistir la tentación, se pueden apagar los dardos del enemigo. Sí se puede. Sí se puede, ¿ok? Y a eso venimos y vamos a salir de aquí. Vamos a salir a palearlo, hermano. Vamos a darle una paleada. Que no sepa por dónde le van a llegar los golpes. Vamos a salir de aquí. No va a poder contra nosotros. Así sea que alguien nos robe el carro, vamos a orar por él, lo vamos a bendecir. Así sea que alguien nos da un golpe en una mejilla, le vamos a poner la otra para decir, sí se puede vencer al diablo, se puede pegarle al diablo, se puede apalear al diablo, porque el Espíritu de Cristo ha sido puesto en nosotros, no por nosotros. No es con nuestras fuerzas, no con ejército, dice la Biblia, sino con su Espíritu. Con su Espíritu, pero se puede, ya basta de que nos esté apaleando, ya basta de que estemos contestando, de que estemos reaccionando como diablos, ya basta. Sí se puede, y a eso hemos venido hoy, y de aquí vamos a salir y decir, sí se puede, pero hay que detectar el ataque del enemigo. Es tan real. ¿Sabes? Yo ahorita que termine de predicar, yo me quedo esperando un ataque del diablo. Real a mi vida. Real. Él no puede estar contento de que yo te haya predicado hoy esto. ¿Sí? Y yo no puedo estar esperando que no pase nada en mi vida. El ataque del diablo va a ser que en el camino, ¿sabes qué? Tus hijos se van a poner como locos, brincando. Y el diablo va a decir, grítales ya, tranquilízalos. ¿Qué le pasa a esos niños? Y tú vas a decir, ya cállense. El diablo dice, con eso tú. Esa es la zarandeada del diablo. La zarandeada del diablo es esa. ¿Sí? Que va a hacer que le grites a tu esposa, que le grites a tu esposo, que vayas a echar gasolina y esté la cola bien larga y digas, pues no se mueve nadie aquí. ¿Que no ven que soy bien importante y voy a echar gasolina? El diablo dice, eso es todo lo que quería, eso es todo, con eso tienes. Esos son los ataques del diablo, ¿sí? Esos son los que hay que distinguir. Vas a llegar a tu casa y a lo mejor el vecino va a tener música bien fuerte y tomando. Esos son los ataques del diablo. Y luego paró el carro acá en tu casa y tú dices, me dan ganas de que lo quite, todavía están tomando y se van a ir bien tarde. Esos son los ataques del diablo, ¿verdad? Hay que distinguirlos, apagarlos y tomar la palabra de Dios y someternos a Dios. Así es la guerra, todos los días, a cada minuto, a cada instante, el diablo nos va a estar atacando. Distingamos los ataques del diablo
y apaguemos los dardos, ¿sale?